Hola, buen día, bienvenido a este video, a esta serie de videos donde vamos a estar viendo sobre la ley de senos y cosenos. El día de hoy vamos a comenzar con esta parte de la asesoría y vamos primero a ver cuándo debemos utilizar o dónde debemos utilizar la ley de senos y cosenos. En la serie de geometría hemos estado viendo cómo resolver triángulos, diferentes tipos de triángulos rectángulos con las razones trigonométricas, que son bastante conocidas, pero existen algunos triángulos que no pueden ser resueltos con razones trigonométricas. Esos son los que se van a resolver a través de la ley de senos y cosenos. Vamos a ver primeramente cuáles son esos triángulos. Bueno, pues esos triángulos son los triángulos oblicuángulos, ¿sí? Los triángulos oblicuángulos. Un triángulo es oblicuángulo cuando sus tres ángulos son oblicuos, es decir, no tiene ningún ángulo recto. Recordemos que un ángulo recto es aquel ángulo que mide exactamente 90 grados y por lo tanto un triángulo rectángulo que se estuvo viendo o que se ve en la serie de las razones trigonométricas, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Bueno, pues todos los triángulos que sus ángulos no son de 90 grados se les conoce como triángulos oblicuángulos. Y va a ser cuando se presente un triángulo oblicuángulo cuando se utilice la ley de senos y la ley de cosenos. ¿Sabe? Vamos a ver un ejemplo de un triángulo oblicuángulo. Aquí tenemos un triángulo con lado ABC, ángulo ABC, diferenciado porque los lados se presentan siempre en letras minúsculas y los ángulos en letras mayúsculas. Este triángulo es un triángulo oblicuángulo. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos A, B y C, ninguno de esos tres mide 90 grados. El ángulo A mide 62 grados, el ángulo B mide 42 grados, el ángulo C 76 grados. Ninguno tiene como magnitud angular 90 grados. Por lo tanto, es un triángulo oblicuángulo. Eso quiere decir que este triángulo no se puede resolver por razones trigonométricas. Si nos faltara, por ejemplo, si no conociéramos un lado, si no conociéramos un ángulo, que es lo que se busca cuando se resuelve triángulos, no podríamos resolverlo por razones trigonométricas porque no es un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. Realmente la medida de los lados no nos interesa cuando se busca clasificar triángulos, rectángulos y triángulos oblicuángulos. Nos interesa únicamente la medida de los ángulos, ¿sale? Entonces, este triángulo es un triángulo oblicuángulo, por lo tanto, no se puede resolver con razones trigonométricas, sino que lo vamos a resolver por ley de senos o ley de cosenos. Vamos a comenzar con la ley de senos, haciendo el análisis general de lo que es la ley de senos. La ley de senos, como su nombre lo dice, es una ley y podemos leerlo de la siguiente manera. La razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Vamos a analizarlo parte por parte. Dice, la razón. Recordemos que una razón matemática es una división, ¿sí? Una razón es una división, una representación, que generalmente nosotros conocemos como una fracción, ¿sale? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que dice la ley de senos, es que la razón, la relación que existe entre un lado, cualquiera, de un triángulo oblicuángulo, y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Y aquí abajo tenemos la ley, ¿sí? Un lado cualquiera, por ejemplo, A, va a estar relacionado con el seno
de su ángulo opuesto. Vamos a regresar al triángulo de aquí, por ejemplo. El lado A, ¿cuál es su ángulo opuesto? El ángulo A. Por eso, la fórmula queda como seno de A entre A, seno de B entre B, seno de C entre C. Son tres razones diferentes, son tres relaciones diferentes. Un lado con su ángulo opuesto, lado con su ángulo opuesto, lado con su ángulo opuesto. Como generalmente los triángulos siempre se nombran con letras minúsculas y mayúsculas sus lados y ángulos opuestos, por eso la ley queda de esta manera. Seno de A entre lado A, seno de B entre lado B, seno de C entre lado C. Se trata nada más de ver relaciones, razones, lado con ángulo, pero la ley de senos nos dice que no importa qué lado y qué ángulo trabajemos, el resultado siempre va a dar el mismo, porque es proporcional. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar con este mismo triángulo, pero lo hago más pequeño para que podamos hacer las operaciones. Solamente vamos a comprobar ahorita, vamos a comprobar la ley de senos. Vuelvo a escribir aquí. La ley de senos, seno de A entre A es igual a seno de B entre B, es igual a seno de C entre C. Las tres son razones matemáticas, son relaciones, ¿sale? Estamos relacionando el ángulo A con su lado A, el ángulo B con su lado B y el ángulo C con su lado C. Ahí está. Las tres razones nos debe dar el mismo resultado si la ley de senos es correcta, ¿sale? Vamos a comenzar con la primera razón. Seno de A entre A, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo A? 62. Aquí está. El ángulo A es 62, por lo tanto va a ser seno de 62 entre el lado A. ¿Cuál es el lado A? 19.8 centímetros. O sea, va a ser seno de 62 entre 19.8. Por jerarquía de operaciones, pues vamos a comenzar calculando el seno de 62. Si ustedes hacen eso en su calculadora, el seno de 62 es 0.8829, ¿sí? Cortado a 4 dígitos después del punto decimal. 0.8829 es el resultado de seno de 62. Luego, dividimos 0.8829 entre 19.8 y el resultado es 0.0445. También cortado a 4 dígitos. Ahí está. Esa es la primera razón. La razón o la relación que existe entre el seno del ángulo A, que aquí está, y su lado opuesto. Vamos a seguir trabajando con otro lado. Ahora vamos con el seno de B entre el lado B. Es decir, la relación que existe entre el seno del ángulo B y su lado que está enfrente o su lado opuesto. Lo mismo, comenzamos sustituyendo. ¿Cuál es el ángulo B? Sería seno de 42. Aquí está. Seno de 42 entre 15. Calculamos el seno de 42 en una calculadora científica. Lo pueden hacer, lo pueden comprobar. 0.6691. ¿Sí? 0.6691. Hacemos la división. 0.6691 entre 15 y nos da 0.0446. Si se dan cuenta, realmente es el mismo resultado con diferencia de 10 millonésima parte, pero realmente es insignificante la diferencia que hay. Entonces, ya con esto estamos comprobando que la primera razón y la segunda del lado A y del lado B son iguales. Vamos a comprobar con la tercera. Seno de C entre C. ¿Cuál es el ángulo C? Tiene 76 grados. ¿Cuál es el lado C? Es este de aquí.
tiene 21.75 centímetros. Por lo tanto, va a ser seno de 76 entre 21.75. Hacemos el cálculo del seno de 76. Aquí tengo una calculadora. Lo hacemos. Seno de 76 es 0.9702. ¿Sí? 0.9702. Ahí está el resultado. Cortado a 4 dígitos después del punto decimal. Y hacemos la división. 0.9702 entre 21.75 es la división que vamos a hacer. Y el resultado es 0.4446. Ahí lo tenemos. 0.0446. Entonces, si nos damos cuenta entonces, pues realmente las tres razones, las tres relaciones, las tres divisiones o las tres fracciones nos dan el mismo resultado. ¿Sí? El mismo resultado. Eso es la ley de senos. Ahora, la ley de senos, pues obviamente se utiliza para encontrar lados y ángulos faltantes, ¿no? Lados y ángulos faltantes. En este caso tenemos los tres lados, los tres ángulos, pero en los ejercicios que se acostumbran en matemáticas, en la parte de geometría, el objetivo es encontrar lados y ángulos faltantes, ¿sale? Existe una regla, existen unas reglas, dos reglas específicamente, que nos van a ayudar, pueden ayudar para saber cuándo utilizar la ley de senos, ¿sí? Cuándo utilizar la ley de senos. Vamos a verlo. Primera ley o primera regla. Podemos utilizar la ley de senos cuando los datos conocidos sean dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Recordemos que un triángulo pues tiene tres lados, tres ángulos. Si solamente conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, entonces podríamos utilizar la ley de senos para encontrar los dos ángulos restantes y el lado que también nos hace falta, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el lado P y el lado M, ¿sí? M y P. Y el ángulo P, es decir, este de aquí. El ángulo P es opuesto al lado P. Por lo tanto, cumple con la condición para utilizar ley de senos. Conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Como la gran mayoría de las ocasiones, los triángulos utilizan simbología de letras mayúsculas y minúsculas, podemos decirlo de una manera práctica. Si se tiene una pareja completa de mayúscula con minúscula, como en este caso la P, P mayúscula y P minúscula, y cualquier otro lado, se puede utilizar ley de senos. ¿Sí? Es una regla un poco más práctica, pero es lo mismo. Entonces, dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, utilizamos ley de senos. Y la segunda, básicamente es similar. La segunda ley nos dice que podemos utilizar la ley de senos cuando los datos conocidos sean dos ángulos y cualquier lado, ¿sale? Dos ángulos y cualquiera de los tres lados. Si esa es la información que nos proporciona el ejercicio, podemos utilizar ley de senos cuando conocemos dos ángulos y cualquier lado. Con esa información es suficiente para encontrar el tercer ángulo faltante y los dos ángulos, los dos lados restantes, ¿sale? Entonces, ahí lo tenemos, son las dos leyes o las dos condiciones cuando podemos trabajar con ley de senos. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo de una de estas condiciones para resolver la ley de senos, pero se debe tener en cuenta estas dos condiciones, ¿sale? Entonces, debemos tener en cuenta estas dos condiciones para poder resolver un triángulo oblicuo ángulo por la ley de senos.